Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Verito, amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a analizar, está con nosotros Pablo Pardo, él es comunicador político, sociólogo, los últimos acontecimientos que pasan en el país, en la política, ¿no? Anoche hubo revuelo por esta carta del presidente de la República que envía a la fiscal que lleva el caso de una denuncia que él mismo presentó en marzo contra 5 asambleístas de Pachacuti que los acusó de corrupción. Hola Pablo, buenos días, gracias por acompañarnos. Y por ahí quiero empezar. La palabra del presidente se devalúa y lastimosamente parece que el mismo presidente se encarga de desprestigiar su propia palabra. Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días, Milton. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes de nuevo. Bueno, la verdad es que tenemos un panorama político bastante definido, de alguna manera, por las elecciones seccionales, aunque digamos que hay un estancamiento en ese posicionamiento gubernamental de cara a esas elecciones, ¿no? Se están buscando alianzas, pero digamos que las elecciones seccionales se van a definir mucho en torno precisamente a la gestión de gobierno, ¿no? Todas estas contradicciones y evidentemente algunos elementos más que definen la crisis de gobierno, creo que hacen pues que esa constante, ¿no?, de credibilidad en el gobierno bastante a la baja pues se mantenga, ¿no? Si a esto de alguna manera le sumamos algunos elementos como el exceso de candidaturas, ¿verdad? Y el panorama un poco desalentador en cuanto a las futuras fechas electorales, vemos que el gobierno no se adapta o no termina de encajar en ese contexto que en este momento es necesario y aparte supondría un apoyo en su futuro gobierno, ¿no? Siempre digamos que tener un apoyo de gobiernos seccionales es algo positivo para el gobierno. Bueno, me he ido un poco de tema, pero creo que es importante hacer o recalcar ese asunto, ¿no? Y todo tiene que ver con estrategias, Pablo, porque no se cuestiona el hecho de que el presidente, como cualquier ciudadano, pueda desistir de una demanda, porque en el camino a lo mejor no se encontró lo que se pensaba que se podía encontrar. Es lógico, es legal y es un derecho desistir de demandas, pero poner en una carta diciendo que él lo denunció porque terceros le contaron, sabiendo que esa carta en algún momento se iba a hacer pública y que iba a atentar contra esa, digamos, esa palabra presidencial. El presidente de la República, como primer magistrado del país, tiene una palabra que cuidar y el pueblo le cree. Entonces, a lo mejor no poner eso, yo no sé, estrategias de cómo actuar en estos casos. Sí, la primera estrategia o el primer principio básico que debería el gobierno de cumplir es no dejar esos espacios o esos vacíos comunicacionales, ¿no? Creo que hay dos lógicas que están definiendo los últimos meses de gobierno y es, en primer lugar, no comunicar situaciones sospechosas, como es la intromisión del Ejecutivo en otras funciones del Estado, y luego, por otra parte, estas contradicciones que alimentan más esos vacíos comunicacionales, ¿no? Esos vacíos de narrativa que hacen pues que actores alternativos puedan tener la oportunidad de crear esas narrativas o esas verdades que al final corren el riesgo para el gobierno de instalarse en la opinión pública, ¿no? Entonces creo que todo va direccionado a la falta de planificación que ocasiona esta suerte de contradicciones. En el caso de esta situación con Pachacuti, bueno, deja muchos vacíos, ¿no? Porque si es una acusación de corrupción y finalmente esa acusación de corrupción de alguna manera se retira, se entiende o puede llegar a entenderse que esa relación inicial, ¿verdad?, que ciertos asambleístas establecieron con el Ejecutivo, finalmente se consumó. O sea, que efectivamente hubo, digamos, ese soborno o ese caso de corrupción o ese cohecho o los delitos que se puedan, digamos, tipificar en ese sentido. Entonces creo que sus adversarios políticos, que por cierto no están siendo demasiado habilidosos, bueno, tienen la oportunidad para crear esas narrativas alternativas. Entonces aquí yo entro en lo que tú ya empezaste hace un momento, que es en este año electoral,
en el que se va a votar de acuerdo también a la gestión presidencial, a favor o en contra de lo que está pasando. Y el presidente Lasso tiene un partido que cuidar, tiene un partido que buscar hacer crecer, y en medio de todo, el presidente está planificando una consulta popular. Efectivamente, yo no sé ya este tema de la consulta popular si es si es creíble, o sea, si funciona o si es un resorte como una suerte también de cortina de humo, ¿no? Eso es lo que da la sensación. No sé tampoco si hay tiempo para preparar en términos comunicacionales una consulta popular, partiendo de que las consultas populares casi siempre al final son un plebiscito de apoyo al gobierno, ¿no? Y un gobierno con una imagen tan pobre, pues evidentemente el tema de la consulta popular creo que sería muy difícil o muy cuesta arriba realmente. Entonces, en cuanto a las elecciones seccionales, bueno, hay un panorama de enorme fragmentación donde es verdad que hay oportunidades para cualquier candidatura. Es verdad también que el gobierno está eligiendo tener, digamos, asociaciones, coaliciones de alguna manera no tan naturales, ¿no? Con partidos o candidaturas que no se le aproximan mucho o que no han estado vinculados a ellos, pero creo que la idea o la finalidad precisamente es jugar en el campo de batalla de lo local, ¿verdad? Para poder de alguna manera tener esa posibilidad y de ahí esas asociaciones, digamos, con liderazgos relativamente fuertes. Se me ocurre el alcalde de Manta. Esa asociación no estaba todavía, digamos, cerrada, pero parecía que había un acercamiento, el caso de Jimmy Jairala, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿será suficiente? Va a ser difícil. Ahora bien, la contraparte es que tenemos unas elecciones muy fragmentadas en las que hay muchas oportunidades para cualquier candidato que aparezca y dé, digamos, un giro rupturista en cada uno de los contextos particulares, ¿no? Pues ya sabemos que en Ecuador las elecciones sociales se juegan mucho en lo local, porque además casi siempre vienen de un proceso de enfado contra el gobierno central, ¿no? Entonces, se trata de buscar un liderazgo local que sea capaz de solventar esos problemas que no ha sido capaz de gestionar el gobierno central. Ahora, ¿y cómo entender ese desgaste en un año del gobierno? Porque vemos las cifras, ¿no? Y vemos cómo al inicio de su gestión el presidente tenía una alta aceptación y ahora pues vemos las cifras que vemos, si bien no está tan mal como las cifras, por ejemplo, que tiene la Asamblea Nacional, pero tampoco puede decir que son números positivos. Bueno, yo creo que al final esto es una cuestión, solemos apelar mucho en periodos electorales, sobre todo, o en campañas electorales, al tema emocional, ¿no? Es decir, que la gente piensa y decide con las vísceras. Bueno, hay un poco de verdad, ¿verdad? Pero cuando vamos al terreno gubernamental y entramos, digamos, a la calificación de las autoridades, la cosa cambia y se torna un poquito más racional, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, la realidad es que a nivel presupuestario no se ha ejecutado ni el 30% del presupuesto general y en algunos ministerios y en algunas carteras de Estado, incluso más de corte social, que ahora en este momento son más necesarias, ese porcentaje disminuye enormemente, ¿no? Yo creo que en esa falta de resultados, ¿verdad?, es donde está un poco la caída de la imagen. También entendamos que estamos en una crisis bastante fuerte a nivel global, estamos en una crisis también, digamos, a nivel regional, hay problemas, ¿verdad? Pero tampoco hay una respuesta contundente ante esos problemas y eso pues crea el espacio para estar en contra del gobierno, evidentemente. El gobierno empieza con una buena calificación porque los ecuatorianos siempre le dan una oportunidad a todo gobernante, ya sea a nivel local o ya sea a nivel nacional, pero poco a poco, digamos que hay un truncamiento de las expectativas, ¿no? O sea, esas expectativas que se tenían inicialmente se van rompiendo en algunos espectros, en algunos ámbitos, ¿no? El gobierno está haciendo una política de ahorro, creo yo que no ha roto, digamos, todavía esa dinámica de, ok, ya hemos puesto la casa en orden, ahora vamos con el tema de la inversión social, que es algo que lleva sonando durante 3 o 4 meses, ¿no? A partir del cumplimiento del primer año, veremos si esa lógica se rompe y si esa lógica se rompe, bueno, las cosas pueden cambiar. Pero parece que no hay demasiada prisa o intención en ir al segundo ciclo de gobierno. Y creo que la gente ya no está, digamos, con esa expectativa esperanzadora o positiva, sino que ya está un poco ya molesta y preparada para sacar la mano dura para penalizar, ¿no? Y eso se puede dar en las elecciones seccionales, evidentemente, no puede ser ese momento.
Ahora viendo, por ejemplo, lo que mencionaba Milton, ¿no? Esta situación, este último comunicado de la presidencia, y hay quienes se preguntan, ¿pero quién le asesora al presidente? Podemos decir que es un tema de los asesores, que está mal asesorado, ¿o qué podemos pensar? Porque un error comunicacional de ese tipo le podría pasar una factura bastante cara. Claro, aquí hay un tema ya político también, ¿no? Si queréis, o sea, el tema comunicacional evidentemente es importante, sobre todo aquí en el manejo de la coherencia, ¿no? No puedes decir ayer una cosa y mañana otra y además decirlo de manera tan convencida, ¿no? Qué sé yo, una pequeña rectificación, un decir, bueno, pues nos habíamos equivocado con esta bancada o con estos asambleístas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no se ve, digamos, esa lógica de rectificación y por ende eh, es muy difícil generar confianza en torno a eso, ¿no? Creo que estos últimos hechos, digamos, que son una gota más que llena la copa. Creo que la gente ya es difícil de sorprender, ¿no? Porque llevamos ya bastante tiempo en Ecuador con decepción tras decepción. Entonces, de alguna manera, no tendría tampoco yo tan claro que la gente esté pendiente de esto, ¿ok? Lo que sí está claro es que el ruido aumenta, ¿no? Y el ruido Claro. negativo y el tiempo además va en contra del gobierno que todavía le quedan 3 años para gobernar, le quedan 6 meses para las elecciones seccionales y no vemos, digamos, que hay una planificación o un avance, digamos, en los hitos o una alteración de esa narrativa que inicialmente se conversó, ¿no? Sobre, bueno, etapa de poner las cosas en orden, vamos ahora, digamos, a utilizar ese ahorro o vamos a utilizar esa pequeña bonanza que hemos adquirido además con el tema del precio del petróleo para poder hacer inversión social. No se ve realmente ese cambio. Y creo que la gente Ahora, no confía. claro, ahora sí, tiene ya menos de 3 años realmente el presidente para hacer las cosas que tiene que hacer, pero ya se mete en el tema de la consulta, que nace digamos, con un trazado poco serio, porque vamos tras anuncio, diciendo esta semana, no la próxima, son tantas, no son cuáles, preguntas las que van a hacer. El gobierno va a tener que hacer un esfuerzo supremo para no perder la consulta si es que finalmente termina planteándola. Finalmente, ahora, hace un momento, el secretario Iván Correa me dijo que la semana del 5 de septiembre el propio presidente va a anunciar las preguntas. ¿Cómo hace para no perder la consulta? ¿Cómo hace para que en las elecciones esa consulta no se convierta en un sensor de la gestión del presidente? Es decir, que la gente vote por la pregunta y no castigando o premiando a la gestión del presidente. Bueno, creo que digamos que esta cuestión, o sea, la consulta está girando en torno a varios temas, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, cada vez gira en torno a un tema. Eh, Hoy gira en torno a la corrupción, mañana gira en torno a la inseguridad, pasado gira en torno, digamos, al sistema penal. Creo que tampoco se ha centralizado en algo, o sea, es decir, la consulta ¿para qué? Creo que si le preguntas a la gente en la calle, probablemente te dirán, bueno, no sé para qué es esa consulta realmente, ¿no? Eso en primer lugar, pues hay que posicionarlo, ¿no? En segundo lugar, bueno, yo creo que la consulta popular habría que posicionarla como un tema de emergencia nacional. Y si, es más, si el gobierno quiere que esa consulta popular tenga éxito, creo que debería primero adquirir una serie de consensos políticos para ganar esa credibilidad, ¿no? Es decir, dar, crear tal vez mesas de negociación reales, ¿ok? Que tengan unos objetivos claros y que tengan unos resultados claros, y tratar de elegir muy bien los actores con los que se sienta también, ¿ok? De esa manera, tal vez podría interpretarse la consulta popular como una consulta de emergencia o de urgencia nacional. Ahora bien, el principal reto es, ¿esa consulta va a servir también para restarle un poco culpa al gobierno de los problemas que tiene Ecuador en este momento? Este es el Habría que tema. ser muy cuidadoso, este tema, exactamente, Claro. habría que ser muy cuidadoso en separar esas dos cosas, ¿no? Porque también, si metemos todos los huevos en la canasta de la consulta popular y decimos que Claro. todos los problemas se van a resolver en la consulta y que son a causa de problemas, digamos, exógenos al gobierno, creo que no va a ser tan creíble. Sin embargo, si focalizamos bien en 2, 3 temas que puedan ser un poco más de urgencia nacional y hasta que la gente pueda incluso empatizar el gobierno porque pueda tener poca mano para gestionar los problemas, puede ser de otra manera. Pero creo que a estas alturas ya, a 6 meses de esas elecciones, creo que sería muy, muy difícil y un reto casi perdido, Claro. porque al final las consultas populares se entienden como un plebiscito
de gobierno, ¿no? Un plebiscito donde se evalúa la credibilidad del gobierno. Y es que además, Pablo, existe la posibilidad de que se inscriban para la campaña de la consulta sectores que hagan oposición a esa consulta. Y ellos, ya sabes, manejan el mensaje que quieren. Y el mensaje puede estar encaminado hacia castigar la gestión del presidente Lasso. Entonces, otra cuesta arriba más que se le pone. Efectivamente, ya vimos en la consulta popular durante el gobierno de Lenín Moreno, en el 7 veces sí, que ya hubo una oposición fuerte y la oposición vino por parte de una sola fuerza política. Yo no creería que esa fuerza política tenga la misma fuerza en aquel momento, ¿verdad? Pero también creo que este gobierno es incluso más débil que en aquel momento. Y entendamos también que la consulta popular se dio durante la luna de miel de ese gobierno, que en este caso ya ha terminado, ¿verdad? Y también se dio en un momento en el que la gente sí no quería la continuidad únicamente, ¿no? Quería también un cambio y una evolución del proyecto que anteriormente pues había ganado las elecciones. Entonces, creo que son dos contextos muy diferentes y creo que si en aquel momento ya hubo ciertas dificultades para ganar, porque no fue un éxito súper rotundo, creo que ahora también, digamos, que esas complicaciones pues aumentarán. Hay que ver cuál es el rol de la oposición, porque como decíamos antes, están un poco perdidos. Son las 8:37, estamos hablando con Pablo Pardo, él es sociólogo y comunicador político. Y Pablo, bueno, el gobierno tendrá difícil una consulta, pero también quiero preguntarle qué tan difícil le será para el gobierno, por ejemplo, entablar estos diálogos con la Asamblea Nacional. Se han dado unos pequeños pasos. ¿Usted cómo ve esta situación? Bueno, con la Asamblea Nacional lo veo ahora si cabe más complicado, ¿no? Porque parece, no sé si ustedes también lo intuyen, que vuelve a haber un distanciamiento con el Partido Social Cristiano, ¿no? Con esas últimas declaraciones de este asambleísta o de esta pieza clave en este momento en el Partido Social Cristiano, como es el señor Luis Almeida. Entonces, creo que no es casualidad y creo que ese enzarzamiento es algo relativamente estratégico, ¿no? Habría que ver un poco también cómo se mueven las fichas del Partido Social Cristiano en las votaciones futuras, porque en este momento, digamos, está en vilo ese posicionamiento, ¿no? No sabemos si apoyan al gobierno, no sabemos si en algunas cosas apoyan al gobierno y en otras no. Y el Partido Social Cristiano, mal que bien, ha operado también como una especie de bisagra que ha puesto en contacto también en situaciones muy, muy específicas y muy concretas al gobierno con correístas y también en parte un poquito con socialcristianos, ¿no? También está un poco ese foco que todo el mundo está poniendo hacia Pachacuti, que creo que de alguna manera también complica esos diálogos. Y evidentemente también pues la división que hay tanto en Pachacuti como en Izquierda Democrática, que parece que no se termina de resolver. Creo que todo eso dificulta relativamente el diálogo, ¿no? Si a ti te llama hoy, supongamos, el presidente de la República y te dice, Pablo, dame un consejo de cómo salgo de todo este atolladero en el que estoy, ¿qué le dirías que hacer inicialmente? Le diría que primero... O no le contestas del teléfono mejor. Sí, por supuesto que le contestaría, ¿no? Todo sea por el bien de Ecuador. Pero creo que realmente el problema fundamental es un tema de tan simple como la no ejecución del presupuesto, ¿no? Es decir, tú tienes ahora mismo una crisis muy Este fuerte. Es otro problema. El tema de la ejecución del presupuesto es escandalosamente bajo. Exactamente. Y va todo por ahí, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ahora mismo hay una vulnerabilidad extrema creciente dentro de la población por falta de trabajo, por falta, evidentemente, de ingresos, porque el índice de precios a consumo ha sido más elevado. El ministro de Finanzas está hablando, no, lo que pasa es que ahora tenemos más ventas, ¿no? Han aumentado las ventas, pero no estás teniendo en cuenta también que el precio de la vida está aumentando, ¿no? Por lo tanto, si sumamos eso a una baja inversión social, ¿verdad? Y digamos que el Estado, en una posición totalmente ajena a muchos de los problemas que debería ocupar en este momento y en la crisis post-pandemia, creo que las cosas deberían ir por ahí, ¿no? Es decir, la respuesta en este momento de ahora, ya bien sea para resolver la crisis de credibilidad y de legitimidad del gobierno, o ya bien sea para resolver la crisis social y económica, tiene que ser políticas públicas y ejecución presupuestaria. No le veo otra salida y después vamos a la comunicación, ¿no? A manejo de la coherencia, ser más estratégicos, etcétera, etcétera. Pero antes que nada, iría por ahí.
Claro, cuando los sectores más importantes, en los que más la población palpa y siente la atención de un Estado, es en temas sociales, en temas de salud. Entonces, que eso se sienta, que no te falten medicinas, que no te falte atención, que no te falte una cédula, es decir, ese tipo de cosas también son importantes. Exactamente, la salud es el tema primordial. Cualquier encuesta que hagas en cualquier cantón del Ecuador va a tener tres problemas fundamentales. Uno económico, en el que aparecen, por ejemplo, el tema de las deudas que tiene la gente, ¿no? Y las dificultades para llevar comida a casa. El otro es evidentemente la inseguridad, ¿ok? Pero el otro es este problema, ¿no? O sea, es bien complejo o es bien raro o extraño que el gobierno no se haya dado cuenta que el tema de la salud ha sufrido un antes y un después. Primero atravesamos un proceso en el que la inversión en salud baja, después nos llega el coronavirus, ¿verdad? Después tenemos una población mucho más vulnerable, temas asociados a eso como la desnutrición infantil, y en ese contexto tan dificultoso y de tanta vulnerabilidad de la población, tenemos menos presupuesto de la salud. Es algo incomprensible, ¿no? Yo creo que la salud en este momento es un tema sagrado y ahí viene reflejado, digamos, en todas las encuestas de opinión. Uno de los tres problemas o de los dos problemas que más preocupa a la gente es ese precisamente, ¿no? Teme incluso por los niños, ¿no? O sea, es decir, bueno, mis hijos no tienen salud en este momento, o sea, no sé si voy a hacerles el próximo día un chequeo y los hospitales públicos no van a estar listos para un problema más grave, Dios quiera que no llegue, ¿no? Entonces, creo que empezaría por ahí también, ¿no? Bien, gracias Pablo por habernos atendido, acompañado el día de hoy y darnos todo tu criterio sobre este tema. Ten buen día. Pablo Pardo es comunicador político y sociólogo.